Amados hermanos, buenos días. Gracias a Dios que hoy podemos estudiar su palabra. Quiero agradecerle a nuestro Dios por esta oportunidad que tenemos para estudiar cada domingo. Hermanos amados, aunque aún no hemos podido reanudar los estudios en persona, nuestro deseo es que crezcamos juntos, que por medio de las herramientas que tenemos, como el internet, como el chat que tenemos, los estudios de varones, de damas, que veamos al Señor juntos y que utilicemos lo que tenemos para prepararnos a seguir creciendo en el Señor. Permítame hacer una oración y el día de hoy continuamos con nuestro estudio de sabios en Cristo de Primera a los Corintios. Ya estamos en el capítulo 14 que vamos a empezar el día de hoy. Mi Dios, te doy gracias por este día. Quiero pedirte por las familias de la iglesia aquí en Cuenca. Te necesitamos, Señor, grandemente. Te pido por cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo y tenemos el Espíritu Santo y formamos parte de la iglesia, que uses tu palabra para mostrarnos la verdad y guiarnos a ti, Señor. Te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por lo bueno que eres con nosotros. Pido por los niños, por los jóvenes, por los adultos. Te necesitamos, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Mis amados hermanos, quisiera que el día de hoy continuemos esta sección que hemos estado estudiando en cuanto al propósito por el cual Dios dio los dones en la iglesia. Y recuerden que cuando Pablo escribió esta carta de Primera a los Corintios, fue con el propósito de corregir los errores. No fue para dar algo nuevo, sino recordarles lo que ya debían saber y motivarles, es decir, exhortarles en amor, es regresar su mirada al Señor para que caminen por el poder del Espíritu Santo y vivan para el servicio de Dios, por la voluntad de Él, para agradarle a Él. Entonces, mis queridos hermanos, regresen conmigo a su libro, a su carta de los Corintios, y quiero que leamos hoy día parte del capítulo 14, ¿sí? Recuerden que el capítulo 12, 13 y 14 van juntos. Estos tres capítulos tienen que ver con la edificación del cuerpo de Cristo, no lo que estaba pasando con los creyentes corintios que estaban viendo por sí mismos, ¿sí? Buscando la exaltación propia y no estaban haciéndolo en amor por el poder del Espíritu Santo, Primera de Corintios 13. Y ahora, en el capítulo 14, nosotros vemos que lo que el Espíritu Santo eh, promueve o quiere es la edificación del cuerpo de Cristo a través de el uso del don de la profecía. Ya vamos a ver un poco más de qué es esto. Entonces, quisiera que leamos el capítulo 14 poco a poco. Voy a leer la primera parte de esta sección hasta el versículo 5, ¿ok? Y dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Mis amados hermanos, hoy en nuestro folleto de estudio, los que tienen, estamos en la lección número 10, que es la página 41, ¿sí? Y quisiera que nosotros vayamos viendo ciertas palabras
primer lugar. La palabra seguid en amor, sí, seguir el amor que dice aquí en 1 Corintios 1, tiene como importancia lo que quiere decir, sí. Esta palabra está en un tiempo imperativo, que quiere decir que es un mandato. Cuando hablamos acerca de un mandato, no está dando una sugerencia, sino está mandando por el poder del Espíritu o por la dirección del Espíritu a los creyentes corintios que dependan en el Espíritu Santo, ¿sí? Acabamos de leer el capítulo 13 en lecciones anteriores, donde hablaba acerca de que si no es hecho por el poder del Espíritu Santo, no sirve. Y aquí lo que Pablo les manda es a buscar con todo sus fuerzas, a seguir. Esta palabra puede traducirse también como perseguir, ¿sí? Y ese perseguir tiene que ver con un deseo ardiente de depender en el Señor. Ahora, quiero que sepamos algo muy importante. Esta palabra seguir, tanto como la siguiente que es procurar, son dos palabras muy importantes porque el procurar tiene que ver con hacer algo diligentemente para que suceda. Y tiene que ver con conocer a nuestro Dios, porque es imposible depender en Él, seguirle a Él, si no sabemos dónde está su voz, qué es lo que Él dice. El estudio de la palabra de Dios no tiene que ver con un estudio intelectual donde me lleno la cabeza de información, sino tiene que ver con conocer a nuestro Dios Todopoderoso por quién es Él y qué es lo que Él ha hecho. ¿Sí? A la medida que nosotros conocemos a Dios, a esa medida podemos depender en Él. Pero si no sabemos cómo Él obra, si no sabemos cómo Él actúa, tampoco vamos a escuchar su voz. Vamos a pensar que escuchamos algo cuando total no ha sido eso. Sí, y a veces, muchas veces pasa que escuchamos nuestras emociones, escuchamos nuestra propia mente, pero no escuchamos lo que Dios está diciendo. Para poder escuchar lo que Dios está diciendo, tiene que estar basado en la verdad, tiene que estar basado en la palabra de Dios, tiene que ser de acuerdo a lo que Él ha dicho, no a nuestras emociones o a nuestro criterio personal. Recuerdan que para el tiempo que Pablo escribió esta carta a los Corintios, todavía no estaba completa la escritura. Es decir, que los creyentes corintios no podían sentarse como usted y yo el día de hoy con su Biblia en sus manos y leer y ver diferentes pasajes de la Escritura y estudiarlos a medida que nosotros vemos todo en contexto. Sí, no podían hacer eso porque lo que tenían era que Dios estaba revelando la escritura y utilizaba a hombres para compartir su palabra y dar a conocer lo que él decía. Sin embargo, en la iglesia de los Corintios, el problema de ellos fue que ellos estaban exaltándose a sí mismos en lugar de buscar el crecimiento espiritual de la iglesia, es decir, la edificación de la iglesia. Y eso es otra palabra importante que nosotros tenemos que recalcar en este capítulo 14, porque cuando hablamos acerca de edificación, tiene la idea de una construcción, tiene la idea de un edificio donde si no está bien cimentado, no va a aguantar, o los pilares no van a aguantar el peso del edificio, ¿sí? Donde nuestra vida o nuestro conocimiento de quién es Dios, recuerden que el conocimiento no estoy hablando de algo intelectual, sino estoy hablando de si sabemos porque le creemos a Dios, de porque sabemos cómo Él obra, podemos descansar en Él.
¿sí? Solamente ahí podemos resistir a las presiones de la vida que diariamente surgen, ¿sí? Pero si no le conocemos a Él, eh, nuestras bases van a estar mal cimentadas y nos desplomamos cuando vienen las presiones. ¿Ya? Entonces, Pablo, recuerdan que estaba corrigiendo los errores de la iglesia a los corintios. Esto es algo muy importante porque no se trataba de la exaltación personal, sino de buscar la edificación del resto. Ahora, quiero leerles una pequeña porción de nuestro estudio y dice, así que Pablo dice que procurar los dones está bien, pero deben hacerlo en el espíritu, porque así el fruto edificará al cuerpo entero. Recuerdan, 1 Corintios 13, la base del amor, y el amor mostraba la vida en dependencia del Espíritu Santo. No puedo depender en el Espíritu Santo si no conozco lo que Él ha dicho, si no conozco quién es Él. Y por eso la importancia de creer a su palabra, de vivir la vida en base a la fe, al descanso de nuestra mente, voluntad y emociones, es toda nuestra alma, en lo que Dios ya ha hecho, en quienes somos en Cristo Jesús. Si esto no está pasando, más bien lo que pasaba con los corintios es que en lugar de seguir, es decir, de perseguir el amor, o sea, o el depender en el Espíritu Santo, el de perseguir el que puedan compartir la palabra para la edificación de otros, estaban simplemente buscando la exaltación propia, y cuando habla acerca de la exaltación propia, tiene que ver con un enfoque egocéntrico en mí mismo y no en el resto, y eso fruto de la carne o producto de las obras de la carne, porque la carne es egocéntrica, no piensa en nadie más que en sí mismo. Y así somos nosotros, hermanos amados, cuando una persona, en lugar de depender en el espíritu, está dependiendo en sí mismo, está dependiendo en quién es, en Adán, en su inteligencia. No estoy hablando de sabiduría, estoy hablando de su inteligencia alejada de Dios. Es egocéntrico y no va a buscar el beneficio de otros. Ahora, Pablo no se queda ahí, sino que busca que estos dones utilizados para la iglesia sean de beneficio para el resto de la iglesia, no únicamente para la persona que habla. Y dice aquí, versículos 2 al 5, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Sí? Y aquí, en el capítulo 2, perdón, en el capítulo 14, él dice lo siguiente. Dice, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Esta palabra edificación es muy importante porque Pablo la repite varias veces en este capítulo y hace un énfasis en que la edificación tiene que ver con el crecimiento mutuo del cuerpo, con el crecimiento mutuo del templo de Dios, que es la iglesia. Ahora, recuerden que no estoy hablando de las cuatro paredes, estoy hablando acerca de los nacidos de nuevo que tienen el Espíritu Santo, que se reúnen en un lugar específico, en este caso para nosotros en la ciudad de Cuenca, pero no importa dónde estemos, para aquellos que están en diferentes partes del mundo, los que se reúnen digamos, en Monterrey, en los Estados Unidos, en Mission, o donde quiera que se reúnan, estamos hablando de la iglesia local, pero cuando
cuando Pablo está dirigiéndose a los corintios, estaba diciéndoles a ellos, buscad esto, o sea, con diligencia, con afán, o más bien dicho, con interés de conocer a nuestro Dios, para saber lo que Él dice y poder compartir con otros en el poder del Espíritu Santo, en el amor, la edificación mutua. Y la edificación mutua tiene que ver con que hagamos la voluntad de Dios al conocerle. Y eso por el poder del Espíritu Santo. Sí. El diccionario de la lengua española pone la palabra de edificación como el construir o, buscar que una persona crezca en la piedad o en la virtud en alguien, ¿sí? Pero nosotros entendemos algo más allá de simplemente estas palabras, porque piedad en la Biblia tiene que ver con la semejanza de Dios, es decir, con una persona que descansa en la verdad, camina por el poder del Espíritu Santo y Dios le utiliza reflejando la vida de Jesucristo en su actuar diario. ¿Sí? Entonces, cuando habla acerca de la piedad, tiene que ver con una dependencia en el Padre, porque el Espíritu Santo controla su vida y produce la vida resucitada de Jesucristo en él, que depende en el Señor. Si Cristo Jesús aquí en esta tierra conocía al Padre, sabía de quién vino, a dónde iba, sabía quién era él. Y eso es lo que Pablo intentaba con los creyentes corintios, que sepan quiénes son en Cristo Jesús, que sepan que no están aquí o no hemos sido puestos como iglesia, como creyentes dentro del cuerpo de Cristo para exaltarnos a nosotros mismos, sino para hacer la voluntad de Dios, sino para la edificación mutua. Y Dios utiliza a la iglesia, es decir, a los creyentes, para compartir su palabra con los incrédulos, con los que no saben. Y Pablo hace algo muy importante aquí en estos versículos cuando explica lo siguiente. Y voy a seguir leyendo primero a los Corintios y ahora el versículo 3. Primero a los Corintios 14 y el versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Una de las cosas muy importantes aquí es que no estaba hablando de lenguas desconocidas, sino estaba hablando de idiomas que no entendían ellos. Y estos idiomas, si vemos, por ejemplo, lo que pasó en Hechos capítulo 2, cuando los discípulos hablaron en lenguas, hablaron para dar a conocer a los judíos incrédulos que no habían nacido de nuevo, que habían venido de diferentes partes y no hablaban el mismo idioma, las maravillas de Dios, ¿sí? Pero cuando hablaba acerca de profetizar, hablaba acerca o en este caso específicamente, hablaba acerca de edificación para los creyentes a que le conozcan al Señor, pero basado en que entiendan lo que estaban diciendo, ¿sí? Entonces, em, quisiera compartir con ustedes también de este estudio de Primera a los Corintios de Warren Wiersbe en base a esta sección primera de los versículos del 1 al 5. Y dice lo siguiente: la profecía edifica a la iglesia, las lenguas solo edifican al que habla. Pablo no negaba el valor que las lenguas tenían para el que hablaba, pero sí colocó más valor a la edificación de la iglesia. Mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas.
El mensaje no le hace ningún bien a la iglesia a menos que las lenguas sean interpretadas. Primera de Corintios 12, 10 y 30. Pablo señaló que debía estar presente un intérprete antes de que se pusiera en práctica el don de lenguas. ¿Sí? Miren, por ejemplo, esto conmigo, aquí mismo en el capítulo 14 de Primera a los Corintios y el versículo 28. Dice Pablo ahí, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Sí? Em, y eso quiere decir que era controlado por el Espíritu Santo, tenía un orden, no había una confusión, un despelote en la iglesia, sino había orden, podían controlar eso, porque así es nuestro Dios es un Dios de orden, no de confusión, sino más bien de edificación, que desea que los que lo que le conozcan por entendimiento, por saber quién es Él, por creerle en Él y no por algo religioso, ¿sí? Por esa razón era necesario que los creyentes corintios lo que hablen, así hablen un poquito, sea por el Espíritu Santo, pero que la gente entienda el mensaje de la palabra de Dios y lo crea. No se trataba de hablar muy bonito, muchas palabras, de mucha pompa y que la gente diga, ah, wow, cómo él habla en lenguas, no le entiendo nada, pero ha de estar hablando para Dios. Aquellos de ustedes que crecieron en una cultura católica, como la que yo crecí aquí en Cuenca, recuerdo el mensaje o lo que me decía mi abuela que hacían cuando ella iba a la misa. Sí, en primer lugar, el sacerdote hablaba en latín, ¿sí? Leía en latín y les daba la espalda a los oyentes. Y no le entendían nada. Y esa era la imagen que tenían de Dios. ¿Se imagina si eso pasa en la iglesia? Ahora, hoy día, lo mismo, ¿sí? Si nosotros hablamos palabras simplemente por acumular palabras sin estar basados en la palabra de Dios, sin el propósito de que la persona crezca espiritualmente, es decir, que la iglesia crezca espiritualmente, entonces da lo mismo que hablar en un idioma desconocido y simplemente escuchar un ruido. No nos sirve, no edifica, no ayuda a la persona a crecer. Eso es lo que estaba pasando con los creyentes corintios. Y eso, lo único que estaba causando era una confusión. Pero Dios no está basado en eso. Él quiere que los creyentes comprendan por el poder del Espíritu, por la vida de fe, por saber quién es Él, eh, que lo que Él desea es que caminemos en la verdad por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sí? No se trata de simplemente hacer ruido. Tengo yo una máquina para hacer ruido. ¿Sí? ¿Sabían eso? Hay máquinas para hacer ruido. Y yo tengo una de esas maquinitas que pongo en el cuarto de mi hija para que bloquee el sonido externo y ese ruido le permita descansar. ¿Sí? Entonces, si yo estoy afuera y camino por afuera, no me escucha porque el ruido de dentro de la habitación no le deja escuchar. Lo que estaba pasando con la iglesia es que había mucho ruido que no dejaba que escuchen lo que Dios estaba haciendo. Y por esa razón, acuérdense que el apóstol Pablo les dijo, o sea, ellos estaban teniendo una actitud de pleito entre ellos. Los capítulos anteriores nosotros vimos eso, ¿no? Recuerdan, por ejemplo, en el capítulo 11 lo que pasó. En el capítulo 11 de Primera a los Corintios, habla de la Santa Cena.
Y algo tan especial, algo en lo que recordamos la obra de nuestro Señor Jesucristo, de que hemos muerto juntamente con Él, de que lo único que esperamos es que Él venga para llevarse a la iglesia, estaba lleno de ruido y se estaban atragantando los unos a los otros. O sea, come y come y otros se quedaban sin comer, todo un desorden. Para nada estaban dependiendo en el Espíritu Santo para la edificación del cuerpo de Cristo, sino estaban pensando en sí mismos. Y lo mismo, por esa razón, Pablo ahora les dice, seguid el amor, perseguid el amor, procurad, es decir, hacer con diligencia que esto suceda. Y ese hacer con diligencia que esto suceda tiene que ver con conocer a nuestro Señor, conocer lo que Él ha hecho, pero por eso la importancia de la iglesia. Yo necesito de la comunión con otros hermanos. Sí, aquellos de ustedes que sí están en contacto entre creyentes, van a darse cuenta lo mucho que le ayuda hablar con otros hermanos para crecer mutuamente, para enfocarse en el Señor. Sí, Dios nos ha puesto aquí con ese propósito, no de estar solos, no de estar aislados, ¿sí? Y menos aislados del Señor. Sí, cuando hay mucho ruido alrededor nuestro, eh, no podemos escuchar lo que Dios está diciendo. Y ese ruido puede estar en nuestra especulación de la mente, en lo que nosotros nos imaginamos, alejado de la verdad. ¿Sí? ¿Qué me va a pasar? Generalmente cuando no tenemos el control de las cosas, nos angustiamos y queremos tener el control de todo, pero en lugar de dejar el control al que sí puede controlarlo, al que sí tiene el poder, que es nuestro Dios. Pero eso no pasa porque por la carne, en lugar de confiar en Él, estamos confiando en nosotros mismos. Ahora, mis amados hermanos, vamos a seguir revisando esto y les leo un poquito más de esta sección de libro de Warren Wiersbe referente a estos primeros versículos que hemos leído y dice, hay que tener presente que los miembros de la iglesia de Corinto no se sentaban en las reuniones con la Biblia sobre su falda. El Nuevo Testamento se estaba escribiendo y los rollos del Antiguo Testamento eran caros y no estaban a disposición de la mayoría de los creyentes. Dios hablaba con su pueblo directamente por medio de profetas y el mensaje a veces se daba en una lengua. Los tres dones de ciencia, profecía y lenguas funcionaban juntos para impartir la verdad a la gente. Esto en base a lo que estudiamos en 1 Corintios 13. Pablo enfatizó la importancia de la enseñanza doctrinal en la iglesia. Cuando hablamos acerca de la enseñanza doctrinal, tiene que ver con una enseñanza sistemática que nos lleva a la madurez espiritual, que nos permite ver quién es Dios, quiénes somos nosotros y qué es lo que Dios ha hecho, lo que Dios hace y lo que hará. ¿Sí? Entonces, hermanos amados, cuán importante es para nosotros el creer, el ver la vida a la luz de la verdad. Juan capítulo 3, versículo 16, por ejemplo. Miren lo que dice aquí. Juan capítulo 3 y el verso 16, algo muy conocido, pero quiero leerles porque a veces leemos y pasamos por alto lo que dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí? Y ese creer tiene que ver con algo constante, de inicio a fin, ¿sí? Cuando nacimos de nuevo, creímos de la verdad basado en que el Espíritu Santo nos mostró, nos comunicó que éramos pecadores, que Cristo Jesús, siendo Dios Todopoderoso,
murió en una cruz por nuestros pecados y pagó el precio de nuestro pecado con su muerte. Y al hacer eso, nos dio vida porque Dios aceptó el pago. Y ahora somos de Cristo, ahora estamos dentro de la familia de Dios, ahora somos hijos de Dios y miembros los unos de los otros, y dentro de la iglesia local, miembros los unos de los otros para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Pero cuando hay mucho ruido, es decir, cuando no vemos por la carne, por nuestra especulación de la mente, el propósito de por cuál estamos en la iglesia, entonces vivimos para la exaltación propia. Sí, qué buena persona que soy, tan moral, tan recto, pero no tengo relación con otros creyentes. No vivo la vida buscando el, el depender en el Espíritu Santo por conocerle a Dios, para la edificación mutua de los creyentes, para la consolación. Sí, la consolación tiene que ver con aliviar la pena o la aflicción de otra persona. ¿Y cómo pasa esto? Solamente Dios, a través de su palabra, al mostrarnos quiénes somos en Cristo, puede cambiar a una persona que está pensando en sí mismo nada más, viendo su miseria y no viendo quién es el Señor, qué es lo que Dios ha hecho. Solamente Él puede sacarnos de esa vida en la cual yo soy el más importante, pero ese yo o está demasiado enfocado en sí mismo o viéndose, bueno, el problema es de enfocarse en sí mismo, tanto alguien que está deprimido o como alguien que se exalta a sí mismo, ambos están con el mismo error, ¿sí? Un deprimido está constantemente viéndose a sí mismo, pero Dios no quiere que nuestro enfoque sea en nosotros, sino que sea en Él. Y donde hay mucho ruido, en lugar de escuchar a su palabra, estamos escuchando a nuestra mente, a las especulaciones de nuestra mente, a los problemas de la vida y no a quienes somos en Cristo Jesús. Y cuando eso pasa, no podemos cuidar de otros. Ahora, dos cosas en esta primera parte que Dios tiene como propósito el enseñarnos a través de su palabra, ¿sí? Y de aplicar en nuestras vidas. Que si no le conocemos, no podemos escuchar su voz, reconocer cuando Él habla. Y ese reconocer cuando Él habla tiene que ver con saber quién es Él, saber lo que Él ha dicho, basado en la verdad, no en nuestras especulaciones. Y dos, que lo que Dios nos ha dado como creyentes, por medio del Espíritu Santo, el conocerle a Él es para la edificación mutua, es decir, para motivar, para consolar a otros, para animar a otros a crecer espiritualmente en el Señor. Y eso solamente por el poder del Espíritu Santo. Por eso dice, seguid el amor, ¿sí? Y eso es en el poder del Espíritu Santo, ¿ok? Mis amados hermanos, hasta aquí vamos a quedarnos en esta semana, pero la próxima semana continuaremos estudiando el capítulo 14. Les invito a revisarlo, les invito a que si tiene una pregunta, por favor, me escriba o me llame, será un gusto escucharle y mirar juntos al Señor, ¿ok? Y también eh, que, que podamos descansar en lo que Él ha dicho, ¿ok? Este libro de Sabios en Cristo, tengo todavía varias copias disponibles. Sí, este libro me trajo mi suegro para los hermanos que estén interesados y es de mucho valor para nosotros, ¿ok? Les mando un saludo, hermanos amados. Recuerden que los estudios de entre semana siguen el día lunes
de varones, de martes, de damas, el miércoles, de Efesios, viernes, las cronológicas, sábado, el estudio de los niños, y el domingo, el estudio de Sabios en Cristo, hasta que podamos reunirnos de manera presencial. Un saludo, mis amados hermanos, que tengan un buen día.